El hombre que nadie buscó. Capítulo 1. La desaparición perfecta. El lunes por la mañana, cuando Julián Torres no se presentó a trabajar, nadie se alarmó. No era extraño. Julián era puntual, sí, pero también discreto hasta el extremo. No hablaba de su vida privada. No participaba en cenas de empresa. Entraba a las 8 en punto, se sentaba frente a su ordenador, cumplía con su trabajo administrativo y se marchaba a las 5 sin despedirse. Para muchos, era apenas una silueta más en el edificio. Ese lunes, su silla permaneció vacía. A las 9, alguien comentó que quizá estaría enfermo. A las 11, que tal vez había pedido un día libre. A las 2 de la tarde, nadie volvió a mencionarlo. Julián vivía solo en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio periférico. Un tercer piso sin ascensor, paredes finas, vecinos que se saludaban sin mirarse, pagaba en efectivo. No recibía visitas. No hacía ruido. Para el edificio, era tan invisible como una bombilla fundida en la escalera. El martes tampoco apareció. El miércoles, su jefe envió un correo estándar. Si no recibimos noticias, entenderemos su ausencia como abandono del puesto. No hubo respuesta. El viernes, Recursos Humanos cerró su expediente. Y así, en menos de una semana, Julián Torres dejó de existir en un lugar más. Nadie llamó a la policía. Nadie puso una denuncia. Nadie preguntó si estaba vivo. Porque para que alguien sea buscado, primero tiene que importar. El casero fue el primero en entrar al apartamento 10 días después. Lo hizo por una razón simple. El alquiler no había sido pagado. Dentro no había signos de violencia, ni sangre, ni muebles volcados. Todo estaba excesivamente ordenado. La cama hecha, la ropa doblada, el cepillo de dientes seco. Pero faltaban cosas. El portátil, el teléfono móvil, el abrigo. Como si Julián hubiera salido a la calle con intención de volver. La nevera estaba casi vacía. Una botella de agua a medio consumir. Un paquete de arroz sin abrir. No había comida reciente. Tampoco basura acumulada. El casero cerró con llave y llamó a la inmobiliaria. Nadie mencionó a la policía. Durante los siguientes meses, el nombre de Julián Torres apareció solo en documentos automáticos. Facturas impagadas, notificaciones devueltas, correos sin abrir. El sistema siguió su curso con una frialdad impecable. Hasta que ocurrió algo inesperado. 6 meses después de su desaparición, una multa de tráfico fue registrada a su nombre. Fecha: jueves 23 y 17. Lugar: una ciudad a más de 400 kilómetros. El coche no era suyo. Nunca había tenido carnet. El error se archivó como fallo administrativo. 2 semanas más tarde, apareció un contrato de telefonía firmado con su DNI. Luego una cuenta bancaria. Luego un historial médico. Alguien estaba usando su identidad. Y lo hacía con una precisión inquietante. No era un robo torpe. No había compras extravagantes ni movimientos sospechosos. Todo parecía normal, demasiado normal, como la vida de alguien que siempre había existido. Mientras tanto, Julián seguía sin ser buscado. No había familia cercana. Sus padres habían muerto años atrás. No tenía pareja registrada. Ningún amigo figuraba en su agenda. En redes sociales, su última publicación tenía más de 3 años. El mundo no notó su ausencia. Y eso fue lo que hizo que su desaparición fuera perfecta. En una oficina gris, una funcionaria se detuvo unos segundos más de lo habitual frente a la pantalla.
Observó los datos duplicados, frunció el ceño. Algo no encajaba, pero tenía una cola de expedientes interminable. Suspiró, cerró el archivo, marcó la casilla correcta y siguió con el siguiente nombre. A kilómetros de allí, alguien se abrochaba un abrigo usando el nombre de Julián Torres, respiraba aire frío y caminaba entre la gente como uno más. Vivo, registrado, aceptado por el sistema, mientras el verdadero Julián seguía desaparecido. Y nadie, absolutamente nadie, lo estaba buscando. Capítulo 2. El silencio administrativo. El silencio no llegó de golpe. Se instaló poco a poco, como el polvo que se acumula en una habitación cerrada. Durante semanas, nadie volvió a pronunciar el nombre de Julián Torres. En la empresa, su ausencia se convirtió en una anécdota mínima. ¿Te acuerdas del chico aquel del departamento 3? Luego nada. El sistema de nóminas lo eliminó. Su correo fue desactivado. Su escritorio asignado a otra persona. Administrativamente, Julián dejó de existir con una facilidad insultante. Sin embargo, su nombre seguía circulando. La primera notificación llegó al buzón del apartamento vacío un martes por la tarde. Un sobreoficial, membrete institucional, letra impersonal. El cartero lo dejó junto a otros anuncios y se marchó sin llamar. El sobre no fue abierto. Se quedó allí, apoyado contra la puerta, durante días. Luego llegó otro, y otro más. Multas, extractos, avisos médicos. Todo dirigido a alguien que ya no vivía allí, o que quizá nunca volvería. El casero empezó a inquietarse cuando los sobres comenzaron a acumularse, no por Julián, sino por los problemas que podían traerle a él. Abrió uno sin permiso, con la excusa de que llevaba su dirección. Leyó rápido. No entendió mucho. Solo vio un nombre repetido demasiadas veces. Julián Torres. Decidió ignorarlo. En el ayuntamiento, el expediente de Julián estaba marcado como inactivo por falta de respuesta. Nadie había solicitado una baja definitiva. Nadie había declarado su desaparición. Legalmente, Julián seguía vivo. Simplemente ausente. Ese limbo era perfecto. Permitía que el sistema siguiera funcionando sin preguntas incómodas. Mientras tanto, en otra ciudad, alguien acudía puntualmente a una oficina bancaria con su documentación en regla. DNI válido. Firma coincidente. Dirección actualizada. Todo correcto, dijo la empleada, sin levantar la vista. Señor Torres. La tarjeta salió días después. Nadie cuestionó cómo alguien sin movimientos previos podía empezar una vida financiera desde cero. Eso ocurría todos los días. El sistema estaba diseñado para aceptar, no para dudar. En el centro de salud del barrio sur, una médica joven abrió una nueva ficha clínica. El paciente parecía nervioso, pero eso también era normal. ¿Antecedentes?, preguntó. Ninguno relevante, respondió él. Ella escribió sin mirar su rostro. No era importante. El nombre coincidía. El número cuadraba. El historial comenzaba. Así, poco a poco, alguien iba ocupando cada hueco que Julián había dejado vacío. Trabajo temporal. Alquiler a corto plazo. Consultas médicas. Trámites rutinarios. Una vida discreta. Exactamente como la que Julián había llevado siempre. En paralelo, el verdadero Julián seguía atrapado en un espacio del que no quedaba constancia. No había informes. No había llamadas. No había búsquedas. Solo ausencia. Un jueves cualquiera,
en una oficina provincial saturada de expedientes. Una administrativa llamada Laura recibió un aviso automático en su pantalla. Duplicidad de actividad reciente. Lo leyó con desgana. No era raro. El sistema fallaba constantemente. Pero algo llamó su atención. Dos movimientos distintos, en ciudades diferentes, con apenas horas de diferencia. El mismo nombre. El mismo DNI. Laura amplió la ficha. Observó la foto. Luego volvió a observarla. No era concluyente, pero había algo. No levantó el teléfono. No abrió una investigación. No era su función. Marcó el expediente para revisión futura. El sistema aceptó la orden y la enterró bajo cientos de alertas más urgentes. El silencio administrativo hizo lo que mejor sabía hacer: absorber el problema hasta hacerlo invisible. A kilómetros de allí, alguien cerró una puerta con llave, dejó las luces apagadas y se sentó en la oscuridad. Sacó una cartera. Dentro, un DNI con un nombre perfectamente impreso. ¿Julián Torres? Lo observó unos segundos. Luego lo guardó con cuidado. Porque mientras nadie hiciera preguntas, esa identidad le pertenecía por completo. Y el mundo estaba demostrando que no pensaba hacerlas. Capítulo 3. El error que nadie corrigió. Laura no era una heroína. No era una investigadora ni alguien especialmente valiente. Era una funcionaria más, con contrato fijo, café recalentado y una pantalla llena de nombres que no significaban nada. Por eso, cuando volvió a ver el expediente de Julián Torres 3 semanas después, no supo explicar por qué se detuvo. Había cientos iguales. Personas que no contestaban cartas. Direcciones desactualizadas. Actividades cruzadas por errores de sistema. El software llevaba años funcionando a medias, parcheado una y otra vez. Nadie confiaba del todo en él. Pero el nombre volvió a aparecer. Julián Torres. Actividad bancaria reciente. Consulta médica activa. Multa pendiente en otra provincia. Laura frunció el ceño. Abrió el historial completo. Lo recorrió con la rueda del ratón, despacio. Los primeros años eran planos, sin movimientos relevantes. Luego, de golpe, actividad constante. Demasiado ordenada, demasiado limpia. Como si alguien hubiera empezado a existir a mitad del camino. Qué raro, murmuró. Comparó las fechas. Hizo un cálculo rápido. No cuadraban. El sistema mostraba que Julián había trabajado durante años en una empresa que ya no figuraba como empleadora activa. Y sin embargo, en los últimos meses aparecían trámites nuevos, perfectamente sincronizados, como si alguien hubiera aprendido muy bien cómo comportarse para no levantar sospechas. Laura amplió la foto del DNI archivado. Era antigua, pixelada, mal iluminada. Aún así, algo le incomodó. No podía decir qué. Tal vez la expresión. Tal vez la sensación de que esa cara no encajaba con los movimientos recientes. Pero la duda no era una prueba, y sin prueba, no había nada que hacer. Cerró el expediente. Volvió a abrirlo 5 minutos después. No era habitual en ella. Normalmente, obedecía el flujo de trabajo, pero esta vez decidió hacer algo mínimo, casi invisible. Añadió una nota interna. Actividad irregular. Posible suplantación. Pendiente de verificación. Nada más. No envió correos. No llamó a ningún superior. No activó ningún protocolo. Porque hacerlo significaba exponerse. Perder tiempo. Justificar una intuición sin respaldo. Y las intuiciones no se premiaban en su departamento. Ese fue el error. No el suyo, el del sistema entero. Porque al marcar el expediente,
Laura provocó algo que no entendía. A cientos de kilómetros, alguien recibió una notificación automática en su correo personal. Un aviso discreto, casi irrelevante, camuflado entre mensajes rutinarios. Actualización de estado administrativo. Nada alarmante, nada concreto, pero suficiente. El hombre que usaba el nombre de Julián Torres leyó el mensaje 2 veces. No mostró nerviosismo, no maldijo, no reaccionó de forma exagerada. Sonrió. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Ningún sistema era perfecto. Siempre había alguien como Laura. Personas que veían un poco más de lo que debían, pero no lo suficiente como para detener nada. Todavía. Esa noche, cambió de número de teléfono. Cerró una cuenta secundaria. Ajustó detalles mínimos. Horarios, ubicaciones, pequeños hábitos. No desapareció. Solo se volvió aún más normal. Mientras tanto, el verdadero Julián seguía fuera del radar. Nadie había denunciado su desaparición. Nadie había pedido acceso a su historial. Nadie había preguntado por él en ninguna comisaría. En una base de datos paralela, su nombre figuraba como activo. Vivo. Operativo. El mundo seguía aceptando su presencia sin exigirle el cuerpo. Laura, en su pequeño despacho, no volvió a pensar en Julián Torres durante días. El trabajo la absorbió. Los expedientes se amontonaron. La nota quedó enterrada bajo capas de rutina, hasta que una mañana, al encender su ordenador, apareció un aviso distinto. Expediente bloqueado por inconsistencia crítica. El corazón le dio un salto seco. Abrió el archivo. La foto del DNI había sido actualizada. Era reciente, nítida, demasiado perfecta. Laura la miró fijamente. No era el mismo hombre. No exactamente. Pero el nombre seguía siendo el mismo. Y por primera vez desde que todo había empezado, alguien había tocado algo que no debía. Capítulo 4. La vida, que encaja demasiado bien. El hombre que se hacía llamar Julián Torres se despertaba todos los días a la misma hora. No necesitaba alarma. El hábito era más fiable que cualquier dispositivo. Abría los ojos a las 6:40. Permanecía inmóvil unos segundos y repasaba mentalmente el día que tenía por delante. No improvisaba. Nunca. El piso era pequeño, funcional, alquilado con contrato legal. Ni demasiado limpio, ni demasiado desordenado. Exactamente lo que se esperaba de alguien que vivía solo y no quería llamar la atención. Preparó café. 2 cucharadas rasas. Sin azúcar. Mientras bebía, revisó el correo. Nada fuera de lo normal. Publicidad, avisos automáticos, un recordatorio de la cita médica de la semana siguiente. Todo encajaba. Todo fluía. Eso era lo importante. No destacar. Había aprendido muy pronto que la invisibilidad no consistía en esconderse, sino en parecer correcto. Predecible. Aburrido incluso. A las 8:15 salió de casa. Cerró con llave. Bajó las escaleras sin saludar a nadie. En la calle, el tráfico ya estaba denso. Personas apresuradas, miradas vacías, móviles en la mano. Nadie miraba a nadie. Ese anonimato colectivo era su mayor aliado. El trabajo temporal en la gestoría no exigía mucho. Archivar documentos, digitalizar expedientes, repetir tareas mecánicas. Nadie preguntaba de dónde venía. Nadie quería saber demasiado. Tener un empleado silencioso era una bendición. «Buenos días, Julián», le dijo una compañera sin mirarlo. «Buenos días», respondió él con el tono justo. Ni simpático, ni frío. Exacto.
Durante el descanso, escuchó conversaciones ajenas sin participar. Política, precios del alquiler, quejas rutinarias. Nadie hablaba de cosas importantes. Nadie hablaba de desapariciones. Eso también era tranquilizador. A veces, mientras escaneaba documentos, pensaba en el otro Julián. En el hombre real. En la vida que había dejado atrás. No con culpa, sino con curiosidad. Como quien se pregunta qué fue de un objeto extraviado hace tiempo. No sabía dónde estaba, ni necesitaba saberlo. Lo único relevante era que nadie lo estaba buscando. Por la tarde, pasó por el supermercado. Compró lo justo. Pagó con tarjeta. Guardó el recibo. Cada pequeño gesto dejaba un rastro coherente. Cada día añadía capas de normalidad sobre una identidad prestada. Eso hacía que cualquier irregularidad anterior pareciera un error del pasado. Una anomalía corregida por el presente. En otra parte de la ciudad, Laura no podía quitarse de la cabeza la nueva foto del expediente. Había algo profundamente perturbador en ella, no porque fuera falsa, sino porque era demasiado buena, demasiado cuidada. La iluminación, la postura, la expresión neutra. Parecía hecha por alguien que sabía exactamente qué buscaba el sistema. Laura intentó seguir el rastro del cambio. Fecha, hora, oficina emisora. Todo correcto. Demasiado correcto. Pidió acceso a un registro superior. La solicitud quedó pendiente. Como casi todas, el sistema no estaba diseñado para perseguir fantasmas, sino para archivarlos. Esa noche, el hombre volvió a casa. Se quitó el abrigo. Se sentó en el sofá sin encender la luz. Permaneció unos minutos en silencio, escuchando los sonidos del edificio. Una televisión lejana. Una ducha. Una discusión amortiguada. Vida normal. Sacó la cartera. Miró el DNI. Julián Torres. Edad. Correcta. Foto. Perfecta. Sonrió apenas. No había tenido que forzar nada. No había tenido que huir. Solo había seguido las reglas mejor que los demás. Porque el sistema no comprobaba quién eras. Solo comprobaba si encajabas. Y él encajaba a la perfección. Capítulo 5. Nadie denuncia una ausencia. Para que alguien desaparezca de verdad, no basta con que se vaya. Tiene que haber silencio alrededor. El verdadero Julián Torres llevaba años construyendo ese silencio sin saberlo. No por estrategia, ni por deseo de desaparecer, sino por una vida hecha de costumbres mínimas y vínculos débiles. Había crecido sin hermanos. Sus padres murieron con pocos meses de diferencia, cuando él rozaba los 30. No dejó pareja estable. No tuvo hijos. No cultivó amistades profundas. Su círculo social era funcional, no emocional. Compañeros de trabajo. Vecinos que saludaban con la cabeza. El camarero que sabía cómo le gustaba el café. Nadie que notara el hueco de su ausencia. Cuando dejó de presentarse en la oficina, no hubo llamadas urgentes. Nadie tenía su número personal. Cuando no volvió al apartamento, ningún vecino llamó a su puerta. Cuando el alquiler dejó de pagarse, el problema fue económico, no humano. El sistema esperaba una señal externa para actuar. Y esa señal nunca llegó. En la comisaría más cercana, el formulario de personas desaparecidas permanecía intacto. Ningún nombre nuevo. Ninguna fotografía. Ningún familiar desesperado. Porque la desaparición de un adulto sin denunciante no era una prioridad. Era apenas un dato incompleto. Si alguien se iba voluntariamente, no había delito. Si nadie preguntaba, no había urgencia. Así funcionaba.
El último día que Julián fue visto con vida, había seguido su rutina habitual. Salió del trabajo, compró comida, pagó en efectivo, volvió a casa. Después de eso, el rastro se diluía. No había cámaras en el rellano. El edificio no tenía portero. El barrio no era peligroso ni llamativo. Todo apuntaba a una normalidad que se tragaba cualquier anomalía. Tal vez salió a dar un paseo. Tal vez se fue con alguien. Tal vez decidió marcharse. Cualquiera de esas opciones era suficiente para que nadie investigara. Mientras tanto, el hombre que usaba su identidad sabía todo eso. Había estudiado el perfil con cuidado. No había elegido a Julián al azar. No eligió a alguien con familia numerosa. No eligió a alguien con redes activas. No eligió a alguien amado. Eligió a alguien funcionalmente solo. Eso hacía que el reemplazo fuera limpio. En otra ciudad, Laura revisó estadísticas de desapariciones. Lo hizo fuera de su horario laboral, casi como un impulso. Adultos sin denuncia. Casos cerrados sin abrirse. Demasiados. Todos parecidos. Personas solas. Rutinas planas. Vidas discretas. No eran casos. Eran huecos. Laura comprendió algo que la inquietó más que cualquier irregularidad técnica. El sistema no fallaba por error, sino por diseño. Estaba hecho para funcionar con la mayoría. Los demás quedaban fuera. Esa noche, el hombre se sentó frente al ordenador. Abrió una carpeta cifrada. Dentro había documentos antiguos, fotos borrosas, datos recopilados con paciencia. Entre ellos, una imagen de Julián Torres, tomada meses antes de su desaparición. Estaba sentado en un banco, mirando al suelo, ajeno a la cámara. El hombre observó la foto sin emoción. No sentía odio, ni culpa, ni orgullo. Solo la certeza de haber hecho una elección correcta. Cerró la carpeta. El pasado ya no importaba. Mientras nadie denunciara la ausencia, nadie cuestionaría la presencia. Y hasta ese momento, el mundo seguía demostrando que no echaba de menos a Julián Torres. Capítulo 6. La primera pregunta incómoda. La pregunta no surgió en una comisaría ni en una oficina oficial. Surgió en una mesa de cocina, con una taza de café enfriándose entre las manos. Laura llevaba semanas durmiendo mal. No por Julián Torres en sí, sino por lo que representaba. Por la sensación persistente de que había visto algo que no debía ver y que ahora no podía dejar de mirar. Esa mañana había pedido el día libre. Oficialmente por asuntos personales. En realidad, porque necesitaba pensar sin interrupciones. Extendió sobre la mesa varios folios impresos en casa, capturas de pantalla, anotaciones, fechas. No eran documentos confidenciales, solo fragmentos inconexos que, juntos, empezaban a contar una historia incómoda. Dos vidas superpuestas. Un mismo nombre. Un solo cuerpo visible. Laura no sabía qué había pasado con el Julián original. No tenía pruebas de un crimen. Ni siquiera estaba segura de que hubiera una víctima. Pero había una ausencia, y alguien ocupándola. La pregunta que llevaba días evitando tomó forma por fin, clara y simple. ¿Dónde está el otro? No quién es este hombre, no qué error hay en el sistema. ¿Dónde? Laura abrió el portátil y accedió a una base de datos a la que no debería haber entrado desde casa. Lo sabía. Pero también sabía que nadie revisaba esos accesos con demasiado detalle. Buscó hospitales, registros de ingresos no identificados. Nada. Buscó morgues, coincidencias parciales. Ninguna. Buscó accidentes. Personas sin reclamar. Tampoco. Era como si Julián se hubiera disuelto, o como si nunca hubiera existido del todo. Ese pensamiento le produjo un escalofrío.
Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, el hombre que vivía como Julián Torres notó el primer síntoma real de peligro. No fue una llamada. No fue una visita. Fue una demora. Un trámite sencillo, una renovación automática. Tardó más de lo habitual. 2 días. Luego 3. No era grave. Pero no era normal. Él había aprendido a leer esos detalles como otros leen el lenguaje corporal. Las instituciones también tenían gestos, ritmos, silencios. Y ese silencio empezaba a cambiar. No entró en pánico. Nunca lo hacía. El pánico era para quienes improvisaban. Él, en cambio, se preparó. Revisó de nuevo su historia. Cada dato, cada fecha, cada versión. No había contradicciones visibles. Había sido meticuloso. Pero también sabía algo más. No hacía falta una prueba contundente para iniciar una sospecha. Bastaba una persona incómoda. Y Laura lo era. Aunque aún no lo supiera del todo. Esa tarde, Laura decidió hacer algo que cruzaba una línea. No era ilegal, pero sí imprudente. Buscó a alguien fuera del sistema. Un antiguo compañero de universidad, ahora periodista local. No de sucesos espectaculares, sino de esos que escribían sobre burocracia, fallos administrativos, historias pequeñas que nadie leía hasta que explotaban. Le envió un mensaje breve. Tengo algo raro. No sé si es noticia, pero no me deja dormir. La respuesta tardó poco. Cuéntame. Laura cerró los ojos un segundo. Sabía que, a partir de ese momento, ya no estaba sola con la pregunta. Y eso la asustaba tanto como la aliviaba. Porque una vez que alguien más preguntaba dónde está, el silencio dejaba de ser una opción. Y el hombre que nadie buscó corría el riesgo de convertirse, por fin, en alguien que no podía seguir desaparecido. Capítulo 7. Cuando dos versiones chocan. El primer artículo no mencionaba desapariciones, ni suplantaciones, ni identidades robadas. Hablaba de errores administrativos persistentes, de expedientes duplicados, de registros que se corregían solos, de ciudadanos que existían de una forma extrañamente frágil. Era una pieza discreta, publicada en una sección que casi nadie leía. Pero Laura la reconoció al instante. No por lo que decía, sino por lo que insinuaba. El periodista había entendido el mensaje, y lo había disfrazado lo justo para no levantar alarmas inmediatas. Aún así, el impacto fue real. En la gestoría, alguien comentó la noticia durante el descanso. Dicen que hay gente con datos duplicados en el sistema, dijo una empleada, como si 2 personas compartieran la misma identidad. Eso es imposible, respondió otra. El sistema no falla así. El hombre que se hacía llamar Julián Torres no intervino. Siguió mirando su café, aparentemente ajeno. Pero por dentro, cada palabra se almacenaba como una señal. No hablan de mí, pensó. Todavía no. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez desde que ocupaba esa vida, la conversación lo rozaba. Esa noche revisó foros, comentarios, pequeños hilos en redes sociales. Nada masivo, nada viral, pero sí curioso. Personas contando experiencias parecidas, errores con nombres, citas médicas duplicadas, cartas que llegaban a direcciones equivocadas. La mayoría lo tomaba a broma. Eso también formaba parte del problema. Cuando algo parece absurdo, nadie lo investiga a fondo. Laura, en cambio, sentía que había abierto una puerta peligrosa. El periodista le pidió más datos. Fechas. Capturas. Ejemplos concretos. Ella dudó antes de responder. No porque no los tuviera, sino porque sabía que, una vez entregados, ya no podría controlar el relato. Aún así, los envió.
porque había llegado a una conclusión incómoda. Si no hablaba, se convertiría en cómplice pasiva de un sistema que permitía borrar personas. 2 días después, ocurrió el primer choque real. Un error mínimo, casi ridículo. El hombre recibió una llamada del centro de salud. Señor Torres, necesitamos confirmar su historial médico. Aparecen datos contradictorios en su ficha. Él respondió con calma, dio las respuestas esperadas. Pero la voz al otro lado dudó. Aquí figura una intervención hace 6 años en otra ciudad. ¿Es correcto? No lo era, pero tampoco era nuevo. Sí, dijo, fue algo menor. Silencio. De acuerdo, respondió la administrativa. Lo revisaremos. Colgó. El hombre se quedó mirando el teléfono unos segundos más de lo necesario. Sabía lo que significaba. Cuando 2 versiones de una vida empiezan a tocarse, una de ellas acaba rompiéndose. En la redacción, el periodista recibió un correo anónimo esa misma noche. No contenía amenazas, ni advertencias explícitas. Solo una frase. Hay cosas que no deberían buscarse. Y un archivo adjunto. Una foto borrosa de una cámara de seguridad. Un hombre entrando a un edificio. Fecha antigua. Hora nocturna. No había contexto, pero había intención. Laura vio la imagen y sintió un frío seco en el estómago. O sea, no es solo un fallo, dijo. Alguien protege el error. O alguien lo creó. Mientras tanto, el hombre tomó una decisión que llevaba tiempo evitando. Cambiar de ritmo. Hasta entonces, su éxito se había basado en no llamar la atención. Pero ahora, la atención empezaba a acercarse sola. Y cuando eso ocurre, quedarse quieto deja de ser seguro. Esa noche preparó una mochila pequeña. Documentos básicos. Dinero en efectivo. Un móvil antiguo sin registros. No pensaba huir todavía, pero había aprendido que las vidas prestadas siempre tenían fecha de caducidad. Y la suya acababa de empezar a oler a final. Capítulo 8. El archivo, que no debía existir. El archivo no estaba donde debería. Eso fue lo primero que Laura notó. Había accedido decenas de veces a repositorios internos, bases de datos mal ordenadas, carpetas olvidadas por años. Sabía reconocer el caos administrativo. Pero aquello era distinto. Demasiado limpio. Demasiado escondido. El periodista se lo había reenviado sin comentarios, solo con un asunto escueto. Esto apareció solo. El archivo no tenía nombre descriptivo, solo una combinación de letras y números, sin fecha visible, sin autor asignado. Laura dudó antes de abrirlo. No porque temiera lo que pudiera contener, sino porque entendía perfectamente lo que significaba que existiera. Los sistemas oficiales no guardan lo que no deben. Las personas sí. Hizo doble clic. El documento era breve. 4 páginas. Texto plano, sin membretes. Parecía un informe interno, pero carecía de los formalismos habituales. Leyó la primera línea. Caso de reasignación por inactividad social prolongada. Laura frunció el ceño. Nunca había oído ese término. Siguió leyendo. El informe describía un protocolo experimental, nunca oficializado, aplicado en situaciones muy concretas. Individuos adultos sin vínculos activos, sin denuncias recientes, sin reclamaciones legales, sin familiares directos registrados. Personas que a ojos del sistema no generaban ruido. El procedimiento no hablaba de asesinato, ni de desaparición forzada. Hablaba de absorción administrativa. Cuando una identidad quedaba inactiva el tiempo suficiente, podía ser reutilizada, no robada, no duplicada, reasignada. El estómago de Laura se tensó.
El documento explicaba que el proceso se justificaba como una forma de reducir errores, simplificar bases de datos, optimizar recursos. Un lenguaje frío, eficiente, limpio y profundamente inhumano. En la tercera página apareció el nombre, Julián Torres. Fecha de última actividad verificada, 7 años atrás. ¿Motivo? Desvinculación progresiva de la red social, laboral y familiar. Estado: elegible. Laura dejó de respirar durante unos segundos. No había detalles sobre qué pasaba con la persona original. Solo una frase ambigua. El sujeto original no presenta reclamaciones activas. Eso era todo. No decía que estuviera muerto. No decía que hubiera sido informado. Solo que no había protestado. «Dios mío», susurró. En ese mismo momento, el hombre sintió algo parecido a una grieta interna. No sabía lo del archivo. No sabía del informe. Pero había aprendido a confiar en una intuición cultivada durante años. Cuando las cosas se ordenan demasiado, es porque alguien está cerrando una historia. Esa noche regresó a un lugar que no visitaba desde hacía tiempo. Un edificio antiguo, casi vacío, donde había pasado sus primeras semanas como Julián. Un sitio gris, anodino, elegido precisamente por no dejar huella emocional. Allí guardaba algo que nunca había querido mirar. Una caja pequeña. Dentro, documentos antiguos, no suyos. Del otro Julián. Fotografías. Una carta sin enviar. Un recibo doblado 1000 veces. La prueba de que alguien había existido antes. Leyó la carta por primera vez. No era una despedida. Era una queja banal. Un reclamo por una factura mal cobrada. Escrita con una letra torpe, cansada. Una persona normal. Invisible. El hombre cerró los ojos. Había asumido que ocupaba un vacío. Pero ahora comprendía algo peor. El vacío había sido creado. Mientras tanto, Laura entendía por qué nadie había buscado a Julián. Porque el sistema estaba diseñado para que ciertas ausencias no contaran como pérdidas. Y porque alguien, en algún punto, había decidido que algunas vidas eran reciclables. El periodista la llamó. «Esto es grande», dijo, «y es peligroso». «Lo sé», respondió ella, «pero ya no podemos fingir que no lo vimos». Silencio al otro lado. «Si publicamos esto», empezó él. «Alguien va a intentar cerrarlo», terminó Laura. Colgó y apoyó la espalda en la silla. Por primera vez desde que empezó todo, sintió miedo real. No por ella, sino por el hombre que ahora vivía como Julián Torres. Porque si el sistema podía borrar a uno sin consecuencias, también podía corregir el error. Y cuando eso ocurre, alguien siempre desaparece para que los números vuelvan a cuadrar. Capítulo 9. Corregir el sistema. El correo llegó a las 6:17 de la mañana. Laura no lo escuchó entrar. Fue su cuerpo el que reaccionó primero, despertándola segundos antes de que el sonido suave del portátil rompiera el silencio del apartamento. No soñaba. Ya no. Desde que había leído el archivo, su descanso era superficial, como si el cerebro se negara a apagarse del todo. El asunto del mensaje no decía nada. Literalmente nada. Sin texto. Sin remitente visible. Solo un archivo adjunto. Laura se quedó sentada en la cama, mirando la pantalla desde lejos, como si el simple hecho de acercarse pudiera activar algo irreversible. Había aprendido una regla básica en años de trabajo. Cuando alguien poderoso quiere que dejes de mirar, primero intenta confundirte. Abrió el archivo. Era una notificación interna del Sistema Administrativo Nacional. No debería haber podido verla. No con su perfil. No sin una orden judicial. El mensaje era breve, casi educado. Se ha detectado acceso no autorizado a documentación clasificada.
Se recomienda cesar cualquier intento de difusión para evitar consecuencias legales. No amenazaba. No explicaba. Eso era lo más inquietante. El sistema no gritaba cuando estaba seguro de sí mismo. Solo corregía. Laura cerró el portátil lentamente. Ya empezaron, murmuró. En otro punto de la ciudad, el hombre que vivía como Julián Torres sintió algo parecido a un tirón interno, una presión sorda detrás de los ojos. Había pasado el día anterior inquieto, sin saber por qué. Había cambiado 2 veces de ruta al volver a casa. Observado reflejos en escaparates. Contado pasos. Viejos hábitos. Esa noche, al entrar a su apartamento, notó algo mínimo. La ventana estaba cerrada. Él siempre la dejaba apenas abierta. No había señales de fuerza. Nada roto. Nada movido. Pero el aire estaba distinto. Demasiado neutro. Fue directo al baño. Abrió el botiquín. Todo parecía igual. Solo cuando revisó el cajón inferior del escritorio, lo supo con certeza. La caja seguía allí. Pero alguien la había abierto. Los documentos estaban en el mismo orden. Las fotos, alineadas con cuidado. La carta, doblada exactamente como antes. Una revisión perfecta, profesional. Se sentó despacio. No se trataba de robar pruebas. Se trataba de enviar un mensaje. Sabemos que sabes. Laura pasó el día llamando a contactos. Antiguos colegas. Funcionarios retirados. Nadie quería hablar. Algunos no respondían. Otros respondían demasiado rápido, demasiado cortésmente. No me involucres en esto, le dijo uno. No es un caso, es una limpieza. Esa palabra volvió a aparecer. Limpieza. Como si se tratara de archivos dañados. Datos obsoletos. No personas. Por la tarde, el periodista la llamó con la voz quebrada. Me han retirado la acreditación, dijo esta mañana. ¿Con qué motivo? Reestructuración. Laura cerró los ojos. El sistema no atacaba de frente. Aislaba. Cortaba accesos. Convertía a las personas en ruido irrelevante. Tenemos que movernos, dijo ella. Ya no basta con publicar. ¿Entonces qué? Preguntó él. ¿A quién acudimos? Laura miró el archivo impreso sobre la mesa. El nombre de Julián Torres, subrayado en tinta negra. Al error. Respondió. Al único que no pueden borrar sin dejar rastro. Esa misma noche, alguien intentó entrar en el edificio del hombre. No fue una irrupción violenta. Fue una tarjeta pasada por el lector. Falló. El hombre estaba despierto. Escuchó el pitido apagado desde la cocina. Se quedó inmóvil, sosteniendo un vaso de agua. Esperó. Pasaron 30 segundos. Luego 1 minuto. Nada más, pero sabía lo que significaba. Habían intentado la vía limpia. Eso quería decir que la siguiente no lo sería. Por primera vez en años, sacó una mochila del fondo del armario. Dentro había ropa básica, dinero en efectivo, un teléfono viejo sin contactos. No era paranoia. Era memoria. Laura, desde su apartamento, escribió un solo correo cifrado. No a un medio, no a una autoridad. A una persona. El mensaje decía solo una frase. El sistema está corrigiendo algo que aún respira. La respuesta llegó minutos después. Entonces, hay que sacarlo del sistema. Laura entendió el alcance real de lo que estaban enfrentando. No era un crimen aislado. No era corrupción puntual. Era un mecanismo diseñado para borrar vidas sin que nadie preguntara por ellas. Y ahora, alguien había decidido que Julián Torres debía desaparecer por segunda vez. Solo que esta vez, alguien estaba mirando. Capítulo 10. Sacar a un hombre del mapa. Sacar a alguien del sistema no significaba esconderlo.
Eso era lo primero que Laura tuvo que entender. Esconder implicaba huir, improvisar, desaparecer deprisa. Y todo lo que desaparece de forma brusca deja huellas. Registros inconclusos. Alarmas. Preguntas. Sacar a alguien del sistema era lo contrario. Era cerrar su historia con orden. El hombre escuchó sin interrumpir mientras Laura hablaba en voz baja, desde el otro extremo del teléfono cifrado. No se habían visto. No se habían presentado. No intercambiaron nombres reales. No hacía falta. No podemos protegerte, dijo ella. Tampoco denunciarte. Si entramos por ahí, te eliminan como error corregido. Entonces dime qué sí puedes hacer, respondió él. Laura respiró hondo. Convertirte en nadie. De verdad. Él sonrió, aunque ella no podía verlo. Eso ya lo he sido, dijo. No oficialmente, replicó Laura. Oficialmente tú existes demasiado. Eso es el problema. Le explicó el plan sin adornos, sin épica, como quien describe un procedimiento médico. Primero, cerrar todos los rastros activos con el nombre de Julián Torres. Trabajo, cuentas, citas futuras. Nada abrupto. Todo gradual. Segundo, crear una incoherencia mayor que la actual. Algo que obligara al sistema a congelar el expediente en lugar de corregirlo. Tercero, introducir una muerte administrativa, no un cadáver. Un fallecimiento sin cuerpo. Accidente en el extranjero. Catástrofe natural. Zona sin registros fiables. Casos así se archivaban rápido. El sistema odiaba las excepciones complejas. ¿Y el otro Julián?, preguntó él. Laura no respondió de inmediato. El verdadero, claro, el que perdió su vida por este proceso. Nunca fue buscado, dijo el hombre. Ni siquiera ahora. Precisamente, respondió ella. Si lo fue una vez, fue por el sistema. Y el sistema no quiere que vuelva a existir. El silencio se alargó. Si hago esto, dijo él al fin, dejo de ser yo para siempre. Nunca lo fuiste, respondió Laura con frialdad. Solo ocupaste un espacio que alguien dejó o le quitaron. Esa noche, el hombre empezó a cerrar su vida con una precisión quirúrgica. Canceló servicios. Renunció al trabajo con una excusa creíble. Dejó cuentas a cero. Vendió objetos sin valor sentimental. Cada gesto era pequeño. Inofensivo. Invisible. Eso era lo que lo hacía efectivo. Laura, por su parte, activó contactos que llevaba años sin usar. Antiguos técnicos. Personas que conocían los huecos del sistema no por maldad, sino por costumbre. No le pidieron explicaciones. Solo preguntaron cuánto tiempo tenían. Poco, respondió ella. Muy poco. A la mañana siguiente, un aviso interno apareció en varios departamentos. Expediente JT bajo observación. No realizar modificaciones. Demasiado tarde. El hombre salió de su apartamento por última vez al anochecer. No miró atrás, no porque fuera valiente, sino porque sabía que mirar atrás es una forma de quedarse. En su bolsillo llevaba un pasaporte falso. No nuevo, viejo, con sellos creíbles, con errores humanos, perfecto para el sistema. Mientras tanto, Laura introducía el dato final. Fecha, lugar, circunstancias, fallecimiento presunto. El sistema tardó exactamente 47 segundos en aceptarlo. Después, silencio. En alguna oficina, un expediente pasó de amarillo a gris. Archivado. Resuelto. Laura cerró el portátil y apoyó la frente contra la mesa. Habían ganado tiempo. Pero no la guerra, porque ahora había algo suelto fuera del sistema.
Un hombre sin nombre. Una vida sin respaldo. Y alguien en algún lugar iba a notar que el equilibrio había cambiado. Capítulo 11. El precio de existir fuera. El primer problema no fue el miedo. Fue el café. El hombre se sentó en una cafetería de carretera, pidió uno corto y dejó unas monedas sobre el mostrador. El camarero lo miró con desgana, tomó el dinero y sirvió la taza sin hacer preguntas. Hasta ahí, todo bien. Pero cuando el hombre se llevó la taza a los labios, comprendió algo esencial. No había forma de demostrar que ese café le pertenecía. No tenía tarjeta, no tenía recibo, no tenía nombre. No existía. Y esa inexistencia, al principio, parecía libertad. Sin registros, no había horarios. Sin documentos, no había obligaciones. Sin pasado, no había rastros. Pero tampoco había derechos. Durmió en pensiones anónimas, siempre pagando en efectivo, siempre una noche más de la necesaria. Caminó ciudades pequeñas, lugares donde nadie preguntaba demasiado. Aprendió a no enfermar, a no llamar la atención, a no necesitar nada que exigiera identificación. Vivir así era un ejercicio constante de contención. No levantar la voz. No discutir. No destacar. Porque cualquier conflicto podía convertirse en una pregunta, y cualquier pregunta en una verificación. Laura lo sabía. Por eso evitaba escribirle salvo lo imprescindible. El canal cifrado era seguro, pero no eterno. Nada lo era. Esto no puede durar, le dijo en uno de los pocos mensajes de voz. Estar fuera te protege del sistema, pero te deja expuesto a todo lo demás. Él no respondió de inmediato, porque había descubierto algo que no esperaba. La soledad fuera del sistema era distinta a la que había conocido antes. No era la invisibilidad cómoda de una vida gris. Era una soledad absoluta, sin red. Si le pasaba algo, nadie lo sabría. Si moría, nadie lo registraría. Sería un vacío limpio. Una noche, mientras dormía en una habitación sin ventanas, soñó con el otro Julián. No como una víctima, sino como una presencia silenciosa, observándolo desde el fondo de la habitación. No le hablaba, no lo acusaba. Solo estaba allí. Al despertar, el hombre entendió algo que lo golpeó más fuerte que cualquier amenaza externa. Había heredado algo más que una identidad. Había heredado una ausencia. Laura, por su parte, pagaba su propio precio. La habían cambiado de departamento, sin explicación, sin castigo formal, pero ya no tocaba expedientes sensibles. Ya no veía anomalías. El sistema no la había expulsado. La había neutralizado. Eso era peor. Un día recibió una notificación interna. Revisión de conducta laboral pendiente. Nada concreto. Nada urgente. Una advertencia silenciosa. Esa noche, escribió al hombre. Si te encuentras a alguien que te haga preguntas, le dijo, no intentes convencerlo de que existes. Eso siempre falla. ¿Entonces qué hago?, preguntó él. Laura tardó en responder. Convéncelo de que no importa. El hombre cerró el mensaje y salió a la calle. Era de madrugada. El aire estaba frío. Caminó sin rumbo durante horas, mezclándose con otros cuerpos que sí tenían destino. Por primera vez desde que había dejado atrás el nombre de Julián Torres, sintió algo parecido al arrepentimiento, no por lo que había hecho, sino por lo que ahora no podía hacer. Porque vivir fuera del sistema significaba algo que nadie decía en voz alta. No importarle a nadie, pero de verdad. Capítulo 12. El rastro que no se borra. El error del sistema fue creer que una vida podía cerrarse como un expediente. Laura lo entendió una tarde cualquiera, revisando informes sin importancia en su nuevo puesto. No tenía acceso a nada sensible, solo estadísticas,
balances, números sin rostro. Y aún así, lo vio. No un nombre, no un documento, un patrón. Una pequeña anomalía en una tabla de datos que nadie revisaba con atención. Solicitudes cruzadas de verificación externa. Consultas automáticas que no llevaban a ninguna parte, pero que seguían repitiéndose cada cierto tiempo. Siempre el mismo identificador interno, el de Julián Torres. Aunque el expediente figuraba como cerrado, algo seguía preguntando por él. No una persona, una máquina. El sistema, en su obsesión por cuadrarlo todo, había dejado un rastro lógico. Un eco. Laura pidió acceso a ese registro secundario. Se lo denegaron. Insistió. Nada. Pero ya no lo necesitaba. Sabía lo suficiente. Mientras tanto, el hombre llevaba días sintiendo lo mismo sin poder nombrarlo. Una incomodidad persistente. La sensación de ser observado sin que hubiera nadie. No cámaras. No personas. Otra cosa. En un pueblo pequeño, mientras pagaba una habitación en efectivo, la mujer de la recepción lo miró durante un segundo más de lo normal. ¿Nos conocemos?, preguntó. El hombre negó con una sonrisa educada. No lo creo. Ella frunció el ceño, como si algo no terminara de encajar. Es que... tiene cara de alguien que ya estuvo aquí. El hombre sintió un frío lento recorrerle la espalda. No había estado allí, pero alguien con su cara, su edad, su gesto, sí. La identidad no había sido solo administrativa. También había sido visual, conductual, repetida. Pagó y subió a la habitación sin decir nada más. Esa noche no durmió. Laura decidió hacer algo que llevaba semanas evitando: volver a mirar el origen del archivo, no el contenido. El lugar donde había aparecido. Usó un acceso antiguo, uno que aún no habían revocado por pura dejadez. Rastreó el camino digital del documento y lo encontró. No estaba en un servidor activo, estaba en una copia de seguridad. Una copia vieja, conservada por obligación legal, olvidada por humanos y revisada solo por procesos automáticos. El archivo existía porque el sistema no sabía destruir del todo. Había una contradicción fundamental en su diseño. Quería borrar vidas, pero también quería recordarlo todo. Ese conflicto generaba fantasmas. Laura comprendió entonces el verdadero peligro. No era que alguien descubriera la verdad, era que el sistema lo hiciera primero. Porque cuando una máquina detecta una incoherencia prolongada, intenta corregirla, sin ética, sin contexto, solo equilibrio. Esa misma noche, el hombre notó algo concreto. Un coche que redujo la velocidad cuando él cruzaba una calle secundaria. No sirenas, no luces, solo un gesto lento, evaluador. El coche siguió de largo. Pero el mensaje fue claro. No era una persona buscándolo. Era una función. Laura le escribió de inmediato. El cierre no fue limpio. Dijo, hay un eco. Y los ecos llaman la atención. ¿De quién?, preguntó él. Laura dudó. De cosas que no preguntan dos veces. Durante años, el sistema había funcionado porque nadie miraba los huecos. Pero ahora había demasiados movimientos alrededor de uno solo. Un nombre borrado dos veces. Una identidad reasignada. Un fallecimiento presunto sin cuerpo. Demasiadas excepciones. El hombre entendió lo que eso significaba antes de que Laura lo dijera. ¿Quieren resolverme?, dijo. Sí, respondió ella, Y resolver, para ellos, significa que dejes de generar datos. Silencio. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó él. Laura cerró los ojos. Muy poco.
Porque cuando el sistema no puede borrar un rastro, hace algo peor. Lo convierte en evidencia. Capítulo 13. El intento de corrección. El sistema no persigue. Corrige. Eso fue lo que Laura entendió demasiado tarde. No había órdenes de búsqueda. No existían alertas visibles. No había policías ni agentes siguiendo al hombre por las calles. Todo era más silencioso, más eficiente. El sistema no quería atraparlo. Quería resolver la incoherencia. Y una incoherencia se corrige eliminando la variable que la produce. El primer movimiento fue sutil. El hombre intentó pagar una habitación en un hostal donde ya había dormido 2 noches antes. La recepcionista revisó el cuaderno, levantó la vista y negó con la cabeza. No puedo alquilarle, dijo. El sistema no me deja registrar el pago. Pago en efectivo, respondió él, mostrando los billetes. Ella señaló la pantalla. No es por el dinero. Es que... Bajó la voz. Cuando intento crear su ficha, aparece un error. Nunca me había pasado. El hombre salió sin discutir. Caminó 2 calles. Entró en una tienda. Compró agua. El terminal tardó más de lo normal. Error de validación. El dependiente reinició el sistema. Funcionó. Por ahora. Laura, desde su oficina, observaba otra cosa. Procesos automáticos activándose en segundo plano. Revisiones cruzadas. Limpiezas de base de datos que no se ejecutaban desde hacía años. El sistema estaba haciendo mantenimiento alrededor de una persona. No para encontrarlo, para absorberlo o borrarlo. Le escribió un solo mensaje, directo, sin rodeos. Ya empezó. No intentes quedarte quieto. ¿Qué hago? Respondió él. No tengo a dónde ir. Laura apretó los dientes. ¿Eso es exactamente lo que quieren? Volverse significaba generar datos. Quedarse significaba ser detectado. Era una trampa lógica perfecta. El siguiente intento de corrección fue físico, no una detención. Un accidente. El hombre cruzaba una carretera secundaria cuando un coche frenó tarde. Demasiado tarde. El impacto fue leve, suficiente para tirarlo al suelo. El conductor bajó alterado. Dios, ¿está bien? ¿Llamó a una ambulancia? El hombre se levantó de inmediato, con el corazón desbocado. No hace falta. Pero... está sangrando. El hombre negó, retrocediendo. Sabía lo que una ambulancia implicaba. Sabía lo que un hospital exigía. Datos. Registros. Identificación. Se alejó cojeando antes de que el conductor insistiera. Laura, horas después, vio el registro del incidente. No en un informe policial, en una base de datos de tráfico. Un impacto menor sin heridos identificados. Pero había algo más. Un campo vacío donde debería haber un nombre. El sistema odia los campos vacíos. Por eso activó el siguiente paso. No podía absorberlo. Así que intentaría reemplazarlo. Laura lo comprendió al ver una nueva entrada generándose automáticamente. Una identidad provisional incompleta, asociada al mismo identificador interno de Julián Torres. El sistema estaba intentando cerrarlo creando una versión aceptable. Una vida mínima. Un fantasma oficial. Si eso ocurría, el hombre dejaría de ser un error y pasaría a ser algo controlado. Tienes que desaparecer de verdad, le dijo Laura en el último mensaje que pudo enviar. No fuera del sistema. Más lejos. ¿Más lejos cómo?, preguntó él. Laura tardó en responder. Porque lo que iba a decir no tenía vuelta atrás. Tienes que hacer que el sistema crea que te resolvió. Escribió. Aunque no sea cierto. El hombre se sentó en el suelo de una estación abandonada, con el cuerpo dolorido y la mente en blanco.
Fingir una muerte era difícil, pero fingir una solución lógica era aún peor, porque implicaba ofrecer algo al sistema, algo que pudiera cerrar, algo definitivo. Y por primera vez desde que dejó de ser Julián Torres, el hombre pensó en una idea que le heló la sangre. Tal vez alguien más tendría que ocupar su lugar. Capítulo 14. El sacrificio invisible. El sistema no necesitaba sangre. Necesitaba coherencia. Eso fue lo que el hombre entendió mientras observaba el amanecer desde el andén vacío de la estación abandonada. El dolor del golpe seguía ahí, pero era secundario. El verdadero peso estaba en la idea que se había formado en su cabeza. Si el sistema quería cerrar una variable, había que darle una solución completa. Una vida no bastaba. Un cadáver tampoco. Necesitaba una historia que encajara. Laura llevaba horas sin dormir cuando vio el primer indicio de que algo había cambiado. El identificador interno de Julián Torres había dejado de generar alertas. No porque se hubiera resuelto, sino porque estaba esperando confirmación. El sistema había abierto una ventana temporal, una oportunidad mínima para cerrar el expediente con una respuesta definitiva. Laura sabía lo que eso significaba. Si no se rellenaba, el sistema actuaría por su cuenta. Ella abrió antiguos registros, buscó nombres olvidados, vidas que ya estaban a medio borrar. Personas sin familia cercana, sin historial reciente, sin nadie que hiciera preguntas. Y lo encontró. Un hombre que había muerto oficialmente años atrás, pero cuya defunción nunca había sido verificada físicamente. Un error administrativo. Uno de tantos. Un hueco. El hombre escuchó la propuesta en silencio. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal, le dijo Laura, con voz rota. El sistema ya cree que esa persona existió y murió. Solo va a usarlo. ¿Y yo?, preguntó él. Laura cerró los ojos. Tú dejarás de existir para siempre. No habría vuelta atrás. No habría reconstrucción. No habría nombre que recuperar. El sistema cerraría el expediente con una lógica impecable. Identidad reasignada. Incoherencia absorbida. Variable neutralizada. Todo limpio. El sacrificio no era morir. Era renunciar a ser alguien. El hombre pensó en el otro Julián. En la vida que había ocupado sin saberlo. En el eco que había heredado. Tal vez esta era la única forma de romper el ciclo. Esa noche, Laura ejecutó el último acceso que le quedaba. Introdujo los datos. Ajustó fechas. Vinculó identificadores. El sistema respondió con un mensaje frío. Inconsistencia resuelta. No hubo celebraciones. No hubo alarmas. Solo silencio. A la mañana siguiente, Laura encontró su tarjeta de acceso desactivada. No hubo despido formal. Solo una notificación genérica de fin de contrato. El sistema no castiga. Simplemente prescinde. En una ciudad distinta, el hombre despertó en una habitación barata. Se miró las manos. Respiró. Todo seguía igual, pero algo esencial había desaparecido. Intentó recordar su nombre real. No pudo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no tenía sentido. No pertenecía a nada. No estaba asociado a ningún registro, a ningún error, a ningún patrón. Era invisible incluso para el sistema. Por primera vez, no había eco. Pero esa libertad absoluta venía con una certeza inquietante. Si mañana moría, nadie lo sabría jamás. Laura, días después, caminaba por la calle sin credenciales, sin acceso, sin poder hacer nada. Pasó frente a una pantalla pública que mostraba estadísticas de población actualizada. Un número menos. Nada más. El sacrificio había funcionado. Y nadie, absolutamente nadie, había tenido que mirar. Capítulo 15. El hombre que sí existió. El sistema no volvió a mencionar su nombre. No porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no lo necesitaba.
Eso fue lo primero que el hombre comprendió al cabo de los días. Nadie lo miraba 2 veces. Nadie le pedía nada. Podía cruzar fronteras menores, dormir en lugares anónimos, trabajar por horas sin dejar rastro. No existía, y sin embargo, respiraba. Descubrió que la inexistencia no era silencio absoluto, sino una ausencia constante de fricción. La vida fluía sin resistencia porque nada lo reconocía. No había errores, porque no había campos que rellenar. El mundo no lo rechazaba, simplemente no lo registraba. Laura, por su parte, había aprendido lo contrario, que existir dentro del sistema no garantizaba ser vista como persona. Tras semanas sin trabajo, empezó a notar algo inquietante. El sistema la seguía recordando, no como individuo, como función. Recibía correos automáticos dirigidos a su antiguo puesto, notificaciones sin destinatario claro, informes que nadie había asignado, pero que llevaban su firma digital. Había salido, pero no del todo. El sistema tampoco la había soltado. Una tarde, sentada en un café, Laura entendió la simetría brutal de todo aquello. El hombre había sido salvado al desaparecer. Ella había sido descartada al permanecer. El sistema no protegía a los visibles. Protegía la coherencia. Meses después, el hombre llegó a una ciudad costera. Nada lo había llevado allí. Simplemente dejó de moverse cuando el cuerpo se lo pidió. Consiguió trabajo cargando cajas. Dormía poco. Comía lo justo. Vivía. Una noche, escuchó una conversación en la radio de un bar. Un programa nocturno hablaba de personas sin nombre, de errores administrativos, de muertos que seguían votando y vivos que nunca habían existido. El locutor dijo una frase que lo dejó inmóvil. Al final, el sistema no falla. Solo decide a quién merece contar. El hombre apagó la radio. Por primera vez desde que dejó de ser alguien, sintió una emoción clara, precisa. No miedo, no alivio, responsabilidad. Porque entendió algo que nadie le había dicho. Mientras él siguiera vivo, era la prueba silenciosa de que el sistema podía ser burlado, no por violencia, no por hackeo, sino por humanidad. Laura recibió una postal semanas después. No tenía remitente. Solo una frase escrita a mano. Sigo aquí. Eso tendrá que bastar. Laura sonrió por primera vez en meses. El sistema nunca sabría de esa postal. Nunca la cruzaría con nada. Nunca detectaría ese intercambio mínimo, inútil, profundamente humano. Y ahí estaba la grieta. No en los servidores. No en los algoritmos. En los gestos que no sirven para nada. Años después, nadie recordaría a Julián Torres. No aparecería en estudios ni reportajes. No sería un símbolo. No tendría nombre en ningún archivo. Pero hubo un hombre que caminó libre porque aceptó no ser contado. Y una mujer que supo que, a veces, la única forma de ganar es dejar de jugar. El sistema siguió funcionando, como siempre. Pero desde entonces, en algún lugar invisible de su lógica perfecta, quedó una anomalía que nunca pudo corregir del todo. La certeza de que una vida había existido sin pedir permiso.